En Marcos hay una aparición, es más importante la narración, porque acuérdense que decíamos la semana pasada, decíamos que lo importante del Evangelio de Marcos era ¿qué? Era determinar quién era Jesús, era el misterio de Jesús. Eso era lo importante, y lo importante era la vida de Jesús. Sin embargo, en Mateo y Lucas se le apareció a los de Maús, se le apareció a este, se le apareció al otro. O sea que después de que el final aquí de 16:1-9 de Marcos, y después unas cuantas apariciones más del versículo 29, ya. Eso fue todo lo que apareció de resurrección. Porque aquí no está tratando de decir que Jesucristo resucitó. No es esa la buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva en el Evangelio de Marcos? Que Jesucristo es el Hijo de Dios. Bien, vamos ahora a entrar en la estructura del Evangelio de Marcos. Marcos no tiene, como dije, ni genealogía, no tiene Evangelio de la infancia. ¿En qué se mete directamente Marcos? En el tríptico. O sea que primero está el tríptico. Es decir, que el ministerio de Juan Bautista, ¿qué más? El bautismo del Señor y las tentaciones. Eso es el inicio del Evangelio de Marcos. Es decir, que los demás, Lucas y Mateo, dijo, dígame qué bonito, pero yo quiero añadirle primero, porque como me enteré ya con la Virgen, cómo fue la... Le voy a meter antes esto, pero se ve que el Evangelio de Marcos fue el que sentó las bases de una predicación desde los inicios. Esto quiere decir que este sería el primer querigma, probablemente, o al menos el más cercano a la época de Jesús. Porque si estamos hablando de que Jesús murió y resucitó en el año 30, y si en el año 60, 64, por ahí, está Marcos, y entre el año 70 y 80 están Mateo y Lucas, quiere decir con esto que el Evangelio de Marcos es el más cercano a la época de Jesús. Es la predicación más cercana. Todo comenzó cuando Juan Bautista anunció, y entonces por esto, ministerio de Juan Bautista, aquí estamos hablando 1:1:8. Después, el bautismo del Señor, 1:9-11. Muy breve aquí. Y después las tentaciones, 1:12-13. Así comienza el Evangelio de Marcos. Marcos comienza con este tríptico y del capítulo 1, del 1:1 hasta el 1:13 arrancó con su tríptico. Y después vienen dos grandes partes del Evangelio. Una primera parte llamada el misterio de Jesús. Misterio de Jesús. ¿Quién es Jesús? La gran pregunta va a ser, ¿quién es Jesús? Ese va a ser del 1:14 al 8:26. Toda esta gran parte es la primera parte que tiene que ver con quién es Jesús. Y después viene la segunda parte, que tiene que ver con, el título es Misterio del Hijo del Hombre. Aquí vamos a ver a Jesús refiriéndose a Él como el Hijo del Hombre. Y tenemos que entender qué pasa. Porque Jesús, primero, estamos descubriendo quién es, comienza a entrar en crisis su ministerio porque no han descubierto que Jesús es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre lo esperaban de otra manera. Esta sección es del 8:27 al 16:20. Esta es la segunda parte. Y esas son las dos grandes partes del Evangelio de Marcos, con un gran centro que va a ser esta primera parte de la segunda, 8:27 al 30. Vamos a iniciar ahora esta primera parte. ¿En qué consiste el misterio de Jesús? El misterio de Jesús, cuando es presentado, entra en crisis todo el mundo. Cuando comienza Jesús, todo este periodo es en Galilea. Galilea, Nazaret, Cafarnaúm, para allá arriba. Todo eso en las afueras, donde comenzó la cosa. La cosa comenzó en Galilea y allí toda esta crisis va a desarrollarse a raíz de cuando va a la sinagoga de Cafarnaúm, cuando va a hablar los suyos. Entonces va a tener tres grandes crisis. Primera gran crisis, con los dirigentes. Jesús se mete en problemas de una vez desde que se mete a hablar con los dirigentes. Después, segunda gran crisis con los suyos. ¿Qué quieren decir los suyos? Los de su familia y los de su pueblo. Aquello de un profeta, ¿cómo es?
Nadie es profeta entre los suyos. Es los suyos. Su familia y los suyos. Y después, su ministerio va a entrar en crisis con los suyos, sus discípulos. Con los propios discípulos. Con los 12. Con sus propios discípulos. Ahí van a tener problemas para creerle. ¿Qué quiere decir con esto? Que él es presentado aquí Jesús presentado como el Hijo de Dios al que nadie le va creyendo. ¿Ve? Entonces es muy interesante. Primera parte, entonces, la primera sección, los dirigentes. 1, 14, 3, 6. Con los dirigentes hay un problema grave. Y es que él proclama el Evangelio. Y después de que proclama el Evangelio, llama a los suyos. Y entonces comienza a enseñar, comienza a curar en Cafarnaúm. Y comienzan ya, eso es 1, 14, 15. Allí comienza a predicar, después comienza a llamar a los suyos. Constituyó 12 aquí. Los llamó para estar allí. Y después de allí comienza entonces a predicar, a curar enfermos. Y allí comienzan 5 grandes controversias. 5 grandes controversias que van poniendo en crisis a los dirigentes con Jesús, que van a causar que en el 3.6 diga, ¿qué dice en el 3.6? ¿Quién me lee lo que dice allí? Se armó la gorda, porque ¿qué dice en el 3.6? En cuanto salieron los fariseos, se confabularon con los herodianos contra él para ver cómo eliminarlo. Ok, se metió con los suyos y ya los herodianos dijeron, hay que matar. O sea que esta sección, esta primera sección, culmina con, hay que acabar con él. Y son 5 controversias que provocan esto. Vamos a ver, las controversias son 2, 6, 7, el perdón de los pecados. ¿En el nombre de quién tú perdonas pecados? Ah, no, tú, ¿con qué derecho? 2.16, ¿por qué los tuyos comen con los publicanos y los pecadores? 2.18, ¿por qué los tuyos no ayunan? Los discípulos y los fariseos, y los hijos de los discípulos de los fariseos y los discípulos de Juan Bautista ayunan y los tuyos no. ¿Por qué no? Después, 2.24, ¿por qué están recogiendo espigas en sábado? Es sábado, no pueden hacer esto. Es imposible. Y entonces, en 3.2, le trajeron en la sinagoga a un hombre con la mano seca. Era sábado. Y allí dice que se molestó. Miren cómo fue. Esta última parte, interesante. Dice que estaban al acecho a ver si le curaban sábado. 3.2. Dice al hombre que tenía la mano seca, levántate ahí en medio, y les dice, ¿es lícito en sábado hacer el bien en vez del mal? ¿Salvar una vida en vez de destruirla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándoles con ira, apenado por la dureza de su corazón, le dice al hombre, extiende la mano. La extendió y quedó restablecida su mano. Y en cuanto salieron los fariseos, se confabularon con los herodianos contra él para ver cómo eliminarle. Esas 5 controversias hicieron que Jesús ya en la última, increyendo, va dándose cuenta que tienen la mente cerrada. Los discípulos no están en disposición de aceptar que ese es el que tenía que venir, que ese es el Hijo de Dios. Después viene la segunda sección. O sea, fíjense que es como un panorama, como una especie como de escenarios. Segundo escenario, ahora, los suyos, su propia gente. Allí, esta parte desde el 3.7 hasta el 6.6a. Otra parte interesante. Interesante porque aquí se va a comenzar a cuestionar la autoridad del Señor. Y aquí se va a cuestionar cómo Él, siendo tan cercano, este no es el hijo de José, y ese no está viviendo con nosotros. Es la pregunta que van a hacer. Allí van a comenzar a cuestionar, ¿y qué es lo que está privando este? ¿Cómo este está privando el Mesías? Si este es uno de nosotros. Y eso va a crear una crisis, como la creó también ante los dirigentes las acciones de Jesús, que iban más allá de lo que estaba pidiendo o exigiendo la ley. O sea,
que las acciones de Jesús de misericordia retaban directamente al dirigente. ¿A quiénes? A los ancianos, a los escribas y a los sacerdotes. Los sacerdotes y ancianos se sentían cuestionados. Y Jesús con esto le estaba diciendo, o aceptas que soy el Hijo de Dios, o te tienes que deshacer de mí. ¿Y qué decidieron ellos? Vamos a sacarlo. Vamos a sacarlo del medio. Voy a borrar aquí ahora para que podamos seguir trabajando con la segunda parte. Los suyos. Aquí primero aquí va a venir un choque de afectos. Jesús aquí va a llamar, no va a llamar a los primeros discípulos, ahora va a constituir la lista de los suyos. Ahora son los apóstoles, la verdadera familia del Señor. ¿Y qué le va a pasar a los familiares? Van a decir, ¿y qué fue? Pero ese familiar mío, ¿qué es lo que dice ahora los 12? Comienza a tener problemas porque los suyos, acuérdense que una vez le dijeron en esa parte, tu madre y tus hermanos te buscan. Ajá. Y entonces acabaron no creyendo en él. Vamos a hacer el recorrido de esta parte que dice así. Primero, la multitud atraída por el poder. 3, 7, 12. La multitud se comienza a acercar porque el ministerio de Jesús, los poderes del reino comienzan a atraer. Y aquí entonces instituye a los suyos. 3, 13, 19. Aquí los 12 apóstoles. Los llamó por su nombre. Aquí está la lista primera de los apóstoles. Esos son mi familia. Esos son los míos. Y así imaginan, los familiares, los del mismo pueblo, comienzan a decir, espérate, ¿cómo que? Y no somos nosotros la familia. Después viene la familia, reacciona. 3, 20, 21. Vamos a leer esa parte. 3, 20, 21. Ya los familiares comienzan a sentir los celos. La familia. Miren lo que dice. 3:20. Vuelve a la casa. Se aglomera otra vez la muchedumbre, de modo que no podían comer. Se enteraron sus parientes y fueron a hacerse cargo de él, pues decían, está loco, está fuera de sí. Es como diciendo, ellos tenían seguramente miedo de que se iba a ir con ellos y para recuperarlo. Señores, perdónenlo, que él está loco. Dejen que vuelva para nosotros. O sea, la reacción fue con los suyos, que dijeron, ese hombre está loco, ese es de los nuestros. Y comienza aquí una reacción difícil, porque entonces los escribas, vamos a ver, van a comenzar a rechazar la obra. Aquí el poder de Belcebú. Aquí, además de que ahora los dirigentes le han llamado y le han dicho que está haciendo sus obras por el poder de Belcebú, que ahí eso lo vamos a discutir cuando recorramos el texto. Después viene lo que se llama el verdadero parentesco del Señor. ¿Quiénes son los parientes del Señor? 3, 31, 35. La verdadera familia. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad del Señor. Qué fuerte. Por eso se entiende que está entrando en conflicto con su propia familia, con su propio pueblo, con su propia aldea, con sus propios orígenes.